resolvieron un recurso en el cual permitió, ¿no es cierto?, determinar si efectivamente se habían vulnerado unos derechos dentro del tema, ¿no es cierto?, de la calificación de esa huelga. Sé que la sentencia es un poquito extensa, pero nos ilustra detalladamente qué fue lo que pasó, ¿cierto?, dentro de ese conflicto colectivo de trabajo que se suscitó con los pilotos o aviadores, los cuales pues hicieron una reclamación, en este caso, una petición formal a través de unos pliegos de peticiones, ¿no es cierto?, esta compañía y que luego pues desató en una calificación de huelga, que fue uno de los procesos que se adelantaron, ¿no es cierto?, ante la jurisdicción laboral y más exclusivamente en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, que fue el juzgado o el tribunal competente para resolver esa ilegalidad. Bueno, frente al conflicto colectivo de trabajo, señores estudiantes, hay que tener presente, y así nos lo señala el Código Sustantivo del Trabajo, que este mismo inicia con la presentación del pliego de peticiones. Entonces, como ustedes pudieron leer, ¿cierto? En esta, digamos, análisis que hace la Corte, todo inició con una serie de peticiones que se hicieron ante los accionistas, ¿sí? Y dueños de la compañía Bianca. Entonces, los aviadores y pilotos en su momento, a través de esa, o, digamos, reunión que hicieron ellos en Asamblea General, decidieron formular un pliego de peticiones, ¿no es cierto?, para esta compañía. Si nosotros nos vamos a mirar cuáles eran las peticiones que realizaban estos aviadores, todas estaban específicamente en determinar unos incrementos salariales, unas reducciones de jornadas laborales, también se concretaba en unos beneficios extralegales que de acuerdo al estudio del pliego de peticiones de algunos expertos dicen que eran por parte de la compañía difícil de poder cumplir o de poder atenderlos por los, digamos, altos, se puede decir, por los altos recursos que tenía que la compañía, ¿no es cierto?, disponer para poderles atender y en este caso poderles aplicar y concederles esas peticiones formuladas dentro de este pliego de peticiones. Entonces, compañeros, de ahí, entonces nació el conflicto colectivo de trabajo, nació con la presentación del pliego de peticiones. Como ustedes lo recuerdan, eso pasó en el año 2017, como a finales del 2017 se dio este conflicto colectivo. Ahí ustedes en la respectiva sentencia de la Corte, pueden mirar en la resolución del recurso que se hace, ahí nos cuenta cómo fue ese plan, ¿no es cierto?, de reducción que fueron haciendo estos pilotos y que esto fue afectando, ¿no es cierto?, la actividad, ¿sí?, de esta compañía. Entonces, la mayoría de ellos lo hicieron a través de unas presiones, ¿cierto?, para que en este caso, se aceptara ese pliego de peticiones. El código señala que cuando se presenta el pliego de peticiones, hay un camino que es el más importante dentro de ese conflicto colectivo de trabajo, que es la negociación, ese acercamiento donde las partes, sí, intervinientes del conflicto colectivo se sientan a negociar. Entonces, en esa mesa que la ley la define como mesa de concertación, trata el empleador con sus dirigentes sindicales de negociar ese pliego de peticiones. En este caso, ustedes pudieron observar, y como lo trae la sentencia, pues obviamente no se llegó a esos acuerdos, no se logró porque eran demasiado onerosos para la compañía, ¿sí? Y no permitía su parte presupuestal y financiera garantizarle a los trabajadores sindicalizados la posibilidad de que se aprueben adicionales a los que ya tenían beneficios extralegales. Entonces fue por eso que ese pliego de petición jamás fue negociado, jamás fue, ni siquiera en un punto, fue aceptado por la compañía Avianca. ¿Listo? Bueno, hay que tener de presente, señores estudiantes, que al momento de la mesa de concertación o de negociación que la ley define, pueden estar interviniendo el empleador, ¿sí?, a través de sus asesores y demás, ¿no es cierto?, que integran toda la compañía o la empresa, como también el sindicato con sus asesores. La idea es que busquen un acuerdo concertado. Como este tuvo varias etapas, este conflicto colectivo de trabajo tuvo varias etapas, se dieron la intervención de algunos, se puede decir, estamentos, ¿sí?,
que en alguna medida son garantes, ¿no es cierto?, de los derechos tanto de los trabajadores y también sirven de intermediarios con el empleador para llegar a acuerdos. Y así fue como en este conflicto colectivo la intervención del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Estuvo presente, ahí estuvo presente para que estos pilotos puedan tener las garantías necesarias. Entonces ahí en esa época escuchábamos en noticias, ¿no es cierto?, que ahí estaban los representantes y en ese entonces la ministra de Trabajo infiriendo mucho en la negociación y en la participación de esa negociación de ese pliego de peticiones. Entonces, luego pues ya sabemos y como nos lo indica también esa sentencia, pues se dio con rigurosidad, pues todas esas etapas que la negociación colectiva, ¿no es cierto? Esa negociación se genera cuando hay lugar a negociar o a charlar o a discutir, ¿sí? Ese pliego de peticiones. Entonces, en ese caso, les decía a ustedes, no se llegó a ningún acuerdo, entonces el conflicto siguió adelante. ¿Qué pasó? Al no aceptar bajo ningún aspecto ese pliego de peticiones, había dos caminos que podía la organización sindical, ¿no es cierto? En este caso, realizar. El primer camino era el llamar a un tribunal de, ¿no es cierto? Ese tribunal que es una opción que tienen, ¿no es cierto?, empleadores y trabajadores sindicalizados, para que a través de un estudio que lo hacen a través de estos árbitros puedan emitir un fallo, ¿no es cierto? Y ese fallo que se busca, que con ese conflicto que se genera en materia laboral puedan estos árbitros en derecho y digamos así, y en situaciones laborales y conveniencias para las partes y digamos, y conveniencias normativas, se puede decir, estudien la posibilidad de algún acuerdo, ¿sí? A través de un fallo arbitral, ¿no es cierto? Y eso fue lo que de pronto en su momento se estudió, claro está, pero nunca se formalizó en el caso de Avianca, ese llamamiento al tribunal de arbitramiento. Pero también había otra opción, que era la opción más drástica y más dura, que era la declaratoria de la huelga. Y en ese asunto y en ese caso específicamente el de Avianca, chicos, no olviden que allí se hizo y se votó en Asamblea General la declaratoria de la huelga. Entonces se reunieron todos estos pilotos, ¿sí? Asociados a esta compañía, ¿no? Eh, para que en Asamblea General voten la posibilidad, ¿no es cierto?, de declarar la huelga, declarar esa cesación pacífica de actividades, porque la huelga es eso, es una medida de presión para el empleador. ¿Qué es lo que busca? ¿No es cierto? Esa huelga, ser una presión para que se sienten nuevamente a negociar ese pliego de peticiones. Y así lo hicieron de acuerdo a lo que nos indica, ¿no es cierto?, la sentencia. Se logró como acercarse al empleador, pero definitivamente no se llegó a ningún acuerdo. El empleador miró totalmente desbordada las peticiones que hacían estos aviadores y miraban que la compañía no tenía el presupuesto necesario para atender, ¿no es cierto?, tantas exigencias sindicales. Esa era la posición de ellos. Los pilotos, a su vez, pues decían que era más que justo y necesario que les den, ¿no es cierto?, la aprobación de estas, digamos, reconocimientos extralegales, porque ellos argumentaban que casi la mayoría del tiempo ellos permanecían piloteando estas naves y que ellos sacrificaban demasiado tiempo y demasiado, se puede decir, tiempo valioso con su familia, ¿no es cierto?, para dedicarlo a la compañía. Entonces, la idea era que ese tiempo, ¿no es cierto?, sea compensado adicionalmente a lo que ellos ya lo tenían en su contratación laboral. Entonces, compañeros, ese fue el camino que tomó entonces la organización sindical, la declaratoria de la huelga. Se votó en asamblea y entonces ya los dirigentes del sindicato anunciaron ya que cesaban actividades. Hicieron un plan tortuga, que ustedes ya lo pueden observar allí, donde se cancelaron muchos vuelos nacionales e internacionales. Pasaron de atender más de 8,000, 10,000 usuarios a atender una minoría. Y entonces, claro, al presentarse esa situación y todavía en una época tan grande, ¿no es cierto?, que es una época de fin de año donde el servicio, ¿no es cierto?, de transporte aéreo es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, señores estudiantes, esto generó unas pérdidas demasiado grandes para la compañía. Entonces ellos trataron de acercarse, trataron de negociar, sí, trataron de que los pilotos no tomen esa medida de que es extrema para el empleador y vuelvan a reasumir sus funciones, pero no lo hicieron. Entonces ellos en el mes de noviembre y comienzos de diciembre empezaron, ¿no es cierto?, fuertemente a
dejar de operar, a dejar de prestar los servicios y inmediatamente la compañía obviamente tuvo esa situación bastante compleja, bastante difícil, que le llevó entonces a los dirigentes y sobre todo a los accionistas de esta compañía a mirar una posibilidad para la calificación de la huelga. Cuando los asesores de la compañía Bianca se sientan con sus abogados laboralistas, empezaron a mirar, ¿sí? Todos los, se puede decir, los pormenores de la declaratoria de la huelga. Entonces miraron que frente a los requisitos lo cumplían todos. Votaron en asamblea general, habían agotado el requisito de la negociación directa en la mesa de concertación, ¿sí? Miraron que lo hicieron dentro del término. Bueno, todo eso se verificó dentro de este respectivo conflicto colectivo de trabajo. Pero cuando se fueron a analizar las causas, ojo, las causas que originaron, ¿no es cierto?, la declaratoria de la huelga, encontraron que la misma estaba ajustada, ¿no es cierto?, en derecho, o sea, que había posibilidades para hacer la declaratoria y obviamente cesar pacíficamente las actividades. Lo que no contó la organización sindical, señores estudiantes, es que el servicio de transporte aéreo es un servicio esencial. Entonces, Avianca desde la misma postura dijo, mire, transportar discapacitados, transportar personas de la tercera edad, niños o digamos personas en condiciones especiales, hace que este servicio, ¿no es cierto?, de transporte aéreo se convierta un servicio esencial para todos los colombianos. A partir de ello, esa fue el resultado que lo llevaron en ese proceso de calificación de huelga, alegando que el servicio aéreo es un servicio esencial para todos los colombianos y que no había lugar, ¿no es cierto?, en este caso, a una declaratoria de huelga. Efectivamente, señores estudiantes, Avianca, a través de sus apoderados judiciales, interpusieron el proceso de calificación de huelga, que ustedes ya lo van a mirar cuando lleguemos al derecho procesal laboral, allá vamos a mirar este proceso especial de calificación, y ese fue el argumento que llevaron allá, ¿sí? Entonces lo interpusieron ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, porque a ese tribunal le correspondió por tener la oficina y el asiento principal de los negocios de esta compañía. Y efectivamente, pues se sometió a este proceso, ¿no es cierto?, de calificación de huelga. Entonces ahí pues se presentaron muchas excepciones que ustedes ya las leyeron. Ahí ellos alegaban que la persona que adelantó no estaba legítima de la causa, ¿sí? Se habló de que a la demanda de calificación le faltaban requisitos legales. Bueno, se interpusieron una cantidad de excepciones y también una demanda de reconvención, que esa es una demanda, chicos, que ya la vamos a estudiar cuando ya miremos derecho procesal, y digamos que esos fueron los puntos donde alegaba el sindicato, pero la demanda continuó, la demanda se presentó y efectivamente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca debía fallar frente a esa calificación de esa huelga. Entonces, dados esos presupuestos, señores estudiantes, pues el que es el tribunal decidió con esa causal de haberse probado que es un servicio esencial para todos los colombianos, decidieron entonces declararla ilegal. Ilegal. Y al declararla ilegal, compañeros, ustedes revisan la norma del Código Sustantivo del Trabajo, dice que en algunos servicios esenciales es prohibido hacer huelga. ¿Dónde yo no puedo hacer huelga? No puedo hacer en todo lo que presten servicios domiciliarios, de, digamos, servicios vitales, ¿sí? Como agua, luz, alcantarillado, bueno, todo, telecomunicaciones, servicios de salud, ¿sí? Todos servicios de justicia también como un servicio esencial, como también el transporte. Entonces acá hay prohibición legal para hacer huelgas o cesación de actividades y entonces estos señores sindicalizados se obviaron esa causal y obviamente se expusieron a que se haga esa calificación y la declarara en este caso el Tribunal Superior como huelga ilegal. ¿Y cuál es la consecuencia de esa ilegalidad de la huelga? Que esto fulminantemente acaba la organización sindical. O sea, eso es un proceso que es bastante, digamos, es riguroso para la organización sindical. Cuando se prueba la ilegalidad de una huelga, señores estudiantes, inmediatamente
sí procede a que se termina fulminantemente el sindicato. Ya le cancelan su registro sindical y el sindicato desaparece. Automáticamente se levantan todos los fueros sindicales de todos los eh, trabajadores que pertenecen al sindicato. Y otra cosa más, chicos, que lleva la ilegalidad de la huelga, ¿sí? Es que además... Todavía acá en la Contraloría, me demoro otro rato, ¿no? Ok. Entonces también otra situación, ¿no es cierto?, que conlleva esto es que además de que acaba el sindicato, levanta los fueros sindicales, trae otra consecuencia más, que despide a todos los trabajadores, sin lugar, señores estudiantes, a reconocer indemnización. O sea que en este caso de Avianca, despidió a todos sus pilotos, ¿sí? Todos sus pilotos salieron solamente con el valor de su liquidación. ¿Sí? Se levantaron los fueros sindicales y acabó ese sindicato. Y esa es la consecuencia que ustedes, ¿sí? Miran en el Código Sustantivo del Trabajo, cuando se refiere, ¿no es cierto?, a la ilegalidad de la huelga. Cuando se prueba esa ilegalidad, obviamente, pues ya digamos, el sindicato termina, ¿no es cierto? Hasta ahí llega el sindicato y se terminó esa organización sindical. Entonces, miren, esas son las consecuencias, entonces, cuando, pues a veces por falta de asesoramiento, por falta de precaución, la organización sindical se aventura, ¿no es cierto?, a declarar una huelga. Y cuando la declara sin tener en cuenta estos pormenores, entonces, miren lo que se puede exponer. Entonces, ese es el caso, ¿no es cierto?, que trae el la Corte Suprema de Justicia cuando resuelve el recurso de apelación, ¿cierto? El recurso de apelación cuando, en este caso, la organización sindical, ¿sí? Establece condiciones, ¿no es cierto?, para que, digamos, ellos escuchados, para que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral también resuelva algunos aspectos que ellos alegan, ¿no? Pero primero, decía la organización sindical, pues que ellos miraban que esa demanda le carecía de requisitos legales y formularon una demanda de reconvención. Bueno, bajo cualquier aspecto ellos querían ser escuchados. Obviamente la Corte Suprema de Justicia, ya como máximo tribunal de la jurisdicción laboral, pues se tomó su tiempo, analizó y determinó, señores estudiantes, que no había lugar, ¿no es cierto?, para concederles ningún aspecto de lo que ellos alegaban y confirmaron la declaratoria de la huelga. Entonces, miren, con esto nos lleva, con este caso de Avianca, nos lleva a determinar que, miren, los conflictos colectivos, ¿no es cierto?, inician con ese pliego de peticiones, ahí prácticamente se puede decir, se desata el problema, o en este caso, el conflicto colectivo de trabajo, y esto puede generar, ¿no es cierto?, en una calificación de huelga cuando las cosas ya se van al extremo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se van al extremo es porque ya la autoridad judicial, en este caso los tribunales superiores y la Corte Suprema, ya entran a determinar si efectivamente la reclamación que hicieron esos sindicalistas fue, digamos, ajustada en derecho. Y si no, pues ya ellos declaran, ¿no es cierto?, la ilegalidad de la actuación que pudieron haber presentado. Entonces, miren, esas son las circunstancias, ¿no es cierto?, del conflicto colectivo de trabajo. ¿Qué pasa si el pliego de peticiones, que es el punto álgido, ¿no es cierto?, del conflicto colectivo de trabajo, qué pasa si ese pliego de peticiones se presenta y en algunos aspectos se acepta digamos, el empleador trata de negociar con los trabajadores sindicalizados? Ahí inmediatamente, señores estudiantes, se firma la convención colectiva de trabajo. Que la convención colectiva de trabajo ya son los acuerdos que se firman, ¿no es cierto?, en favor ya de todas esas peticiones que ha hecho la organización sindical. Entonces, al firmar la convención colectiva, pues ya eso se vuelve ley para las partes. Quiere decir que lo que se establezca en la convención tiene efectos jurídicos para todos los trabajadores como para el empleador. Entonces, en este caso, y en el que nos ocupa, pues ningún acercamiento y no se logró firmar ninguna convención colectiva, más llevó, digamos, a la terminación fulminante del sindicato, ¿no es cierto? Entonces, que eso fue unas situaciones bastante complejas dentro de este tema del conflicto colectivo de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, compañeros, ¿alguna duda frente al tema
del conflicto colectivo de trabajo, los que tuvieron la oportunidad de leer esa sentencia que resuelve el recurso de apelación en la sala de casación laboral, ¿les surge a ustedes de pronto una inquietud o algún tema que de pronto ustedes lo consideren necesario explicarlo? ¿Sí lo entendemos? Víctor Alfonso, cuéntanos. Profe, a mí me causó gran interés el tema del salvamento de voto que se realizó, donde, donde este magistrado decía que, que, que la mayoría de los que intervinieron en la corte en esta decisión fallaron por establecer o por priorizar este servicio como un servicio esencial y que la misma Organización Internacional de Trabajo dispuso que esto no lo era. Entonces, pues me creó cierta inquietud en por qué no tuvieron en cuenta ese aspecto relevante. Lo que pasa es que la organización sindical, cuando hicieron la asamblea y votaron, de pronto ellos tomaron estas disposiciones a nivel general y internacional frente, ¿no es cierto?, a estos temas relacionados, pero había unas situaciones que ya la Corte Suprema y la Corte Constitucional habían definido que el servicio de transporte aéreo era un servicio esencial. Entonces, de pronto les faltó un poquito más de estudio, ¿no es cierto?, a la organización sindical y ellos de pronto se aventuraron a hacer la declaratoria de pronto no de la forma más precisa, ¿no es cierto? Entonces, se aventuraron sin haber leído o sentado, ¿no es cierto?, a analizar la jurisprudencia nacional frente a este tema de que el servicio de transporte aéreo es un servicio esencial. Entonces, a partir de eso, señores estudiantes, pues obviamente faltó un poquito de dedicación y precisión, ¿no es cierto?, sobre ese tema. Y entonces el salvamento de voto, pues obviamente escuda en decir de que efectivamente hay unos, digamos, unos elementos nacionales y por allá internacionales que respaldan que sí es viable hacerla, sí, que es viable hacer la huelga, pero esto no fue suficiente. Hay mucha jurisprudencia nacional que nos lleva a decir que ya en Colombia se ha determinado que todo lo que tenga que ver con el transporte marítimo, terrestre y aéreo, todo ese ya es un servicio esencial. Si faltara uno de ellos, ustedes saben que ya por sí la población o la comunidad en general nos afectaríamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues digamos, el salvamento de voto, pues digamos, si bien es esa opción, esa posición que fijan dentro de los que hacen el estudio de esos recursos, ¿sí? Pues también fijan una posición, pues digamos, no determinó lo que en esencia, ¿no es cierto?, buscaba la corte que fue determinar si efectivamente era legal o era ilegal. Y que en este caso, pues la ilegalidad fue el tema, ¿no es cierto?, que fue debatido dentro de todo ese tema relacionado, ¿no es cierto?, a la ilegalidad en estos servicios esenciales. Entonces, por allá no olviden estudiantes que frente a la prestación de los servicios domiciliarios, que es agua, luz, teléfono, comunicaciones y todo en general, hay prohibición absoluta, ¿sí? Incluye también los transportes, servicios asistenciales, servicios médicos, allá no se puede, ¿sí?, bajo ningún aspecto, ¿sí?, realizar huelga, porque ustedes saben qué tal dejan de prestar un servicio de salud, ¿sí? Imagínense en esta situación de pandemia y lo que estamos viviendo, pues sería algo caótico que puede perfectamente repercutir, ¿no es cierto?, en esos servicios que son esenciales para todos nosotros los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la enseñanza que nos deja el análisis de este tema, ¿no es cierto?, del conflicto colectivo de trabajo y las resoluciones que se presentan en los diferentes despachos o tribunales, ¿no es cierto?, que se encargan de estudiar detenidamente si las reclamaciones que hacen las autoridades judiciales o en este caso las sindicales, pues a través de estos fallos, pues generan si efectivamente tienen o no la razón, ¿no es cierto?, dentro de todas esas peticiones que se realizan. Bueno, entonces, compañeros, ese es el tema entonces del conflicto colectivo de trabajo, el conflicto que ustedes lo van por allá a estudiar, a analizar y que este es, digamos,
elementos que son importantes que ustedes los tengan en cuenta, ¿no es cierto? Entonces siempre busca a través de prácticamente de ese pliego de peticiones, poder decir que inicia todo el conflicto colectivo. Entonces, si se acepta, pues no hay problema, se va a la convención colectiva y se firman esos acuerdos. Pero si no es así, entonces termina a veces en cesación de actividades, en huelgas, y eso puede generar repercusiones bastante grandes, ¿no es cierto?, para la organización sindical. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, frente a ese tema del conflicto colectivo de trabajo? Profe, buenas noches, le habla Sonia. Sí, Sonia, cuéntanos. Profe, en cuanto pues a la Asociación Colombiana de Aviadores, decía en una parte que este era de carácter minoritario, ¿no? Tenía 693 pues que se encontraban afiliados. Entonces, ahí entraba como en contravía el apoderado de Avianca, decía que iba en contravía con el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, pues ya que se debía contar con la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa. Entonces, cuando nos hablaba de ese artículo 444, profe, o sea que debía tener más integrantes para poder presentar ese pliego de peticiones ante la empresa. Sí, claro, Sonia, tiene toda la razón. En eso dicen, se alegaba, ¿no?, que no estaba toda la asamblea plena, porque la Asociación de Aviadores, pues, era mucho más, pero recuerden que como también hay unas comisiones especiales, y si esas comisiones estaban avaladas por la ley y tenían, ¿sí?, digamos, esas comisiones, todo el aval de la organización sindical, las comisiones podían presentar perfectamente esos, digamos, esos pliegos de peticiones. Entonces, en ese sentido, sí, a través de esas comisiones, que eran la de reclamo, las comisiones que son específicamente creadas en la organización, estaban avalados, estaban habilitados para presentar, ¿no es cierto?, ese correspondientes peticiones. Entonces, por eso, pues, digamos, de fondo, digamos, el tribunal, pues, digamos, no le encontró mayor reparos, porque ellos tienen claro que, pues, aquí, a través de las comisiones, pues, facultan a unas minorías, ¿no es cierto?, para que adelanten las respectivas, ¿sí?, reclamaciones ante el empleado. Ese entonces, compañeros, era un pequeño ejercicio que queríamos acercarnos a la realidad para entender un poquito sobre el tema del conflicto colectivo de trabajo. ¿Listo? Bueno, siendo las 6:33, entonces ya damos por terminado el tema del derecho laboral colectivo para iniciar hoy, chicos, ya la sustentación del trabajo que ustedes en este momento les corresponde, ¿no?, frente a la liquidación laboral. Entonces, démosle paso al grupo número 1 para que, por favor, nos haga una socialización de cómo se liquidó, ¿sí?, estos derechos laborales de este trabajador o trabajadora, ¿sí?, en los, digamos, diferentes, digamos así, conceptos que le corresponden, ¿sí?, ser reconocidos y liquidados. Entonces, me gustaría que por favor el trabajo que me enviaron lo proyecten para que lo realicemos con los demás compañeros. ¿Listo? Entonces proyectemos el trabajo que me enviaron, por favor. ¿Quién lo envió, compañeros? ¿Quién lo envió de ustedes? Profe, buenas noches. Yo lo envié, profe. Ya lo proyecto, profe. Dani, aquí está el trabajo. Lo estoy observando, está en mi correo institucional, está la ficha jurisprudencial y está bien, y está listo la solución al caso planteado. Bueno, entonces, listo. ¿Por quién integra el grupo, compañeros? ¿Quiénes son los integrantes? Dani. Profesora, mientras tanto, pues le respondo de pronto. Los integrantes somos, pues, es Francisco Javier Rodríguez, Matabanjoy, Dani Alejandro Cifuentes, el que está proyectando, Amílcar Alfredo Imbacuán y mi persona Andrés Alberto Suta Vallejos. Profe, no sé si ya estarán viendo el documento.
Estamos mirando, en estos momentos estamos observando. Bueno, entonces Francisco Javier Rodríguez va a iniciar entonces con la sustentación. Entonces háganos un planteamiento del caso y díganos cómo resolvió usted este tema de la liquidación laboral. Listo, Francisco, lo escuchamos. Profe, buenas noches. Profe, un momentico busco el texto, el trabajo, porque no lo tenemos ahí. Un momentico, profe. Lo tenemos proyectado, por favor. Usted lo va mirando y por favor vaya explicándonos cómo. Ah, ok, profe. Listo, profe. Profe, pues el trabajo se basaba en liquidar las horas extras correspondientes a cada año. También hace referencia a la liquidación de las horas extras de cada año, la determinación del promedio de trabajo suplementario y horas extras de cada año, la liquidación del concepto de auxilio de cesantías de cada año, que eran del 2015 hasta el Entonces, 2019. Francisco Javier. Sí, profe. Francisco Javier, Sí, la escucho. ubiquémonos en el año 2015. En el año 2015 y díganos cómo usted sacó las total de las horas extras, ¿sí? De un total de 14 horas trabajadas. ¿Cómo aplicó la fórmula y cómo las obtuvo? ¿Cómo la sacó? Primera Ok, parte. profe. Listo, profe. Profe, pues ahí lo que mencionaba el problema a resolver era que la empleada había trabajado un total de horas laboradas de 8 a 10 de la noche, ¿no? 14 horas laboradas. Ajá. Las horas reglamentarias son 8, ¿sí? Entonces se sacó por aparte las 8 horas, la hora de almuerzo que tenía derecho la empleada, ¿sí? La hora extra nocturna, ¿sí? Que corría a partir de las 9 hasta las 10 de la noche, y las 4 horas extras diurnas que van no recuerdo si eran desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, profe. Entonces, ese era como las dos principales que sacamos para de ahí empezar a desglosar las horas extras, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta eso. Francisco Javier me dice 4 horas extras diurnas. Sí, ¿Dónde profe. están esas 4 horas, Francisco Javier? Estas horas van desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, van, profe, las 5 horas, las 4 horas extras diurnas. De las 5. Profe, porque es que como sería una hora de almuerzo nada más, ¿sí? Entonces, de las 8 horas, nos daba hasta las 3 de la tarde, creo que era 3. Pero, eran 8. Bueno, también es viable, también esa opción es viable. Ajá. Sí, profe, Entonces, porque como la hora de almuerzo solo sería una hora de almuerzo, ¿sí? Entonces, de ahí partimos con las 4 horas extras diurnas y la hora extra nocturna que corría a partir de las 9 de la noche hasta las 10 de la noche, profe. perfecto, es totalmente viable. O puede tomar una hora del almuerzo y 3 horas, ¿no es cierto?, de 6 a 9. Es totalmente viable. Listo. ¿Cómo aplicó la fórmula, Francisco Javier? El profe, se coge el salario del Ya una año. vez determinado. Si se ya determinadas las horas extras, se coge, lo que dice la fórmula es, perdón, profe, el salario por las horas extras nocturnas, por el porcentaje, que en este caso si son horas extras nocturnas es 1.75 y si son horas extras diurnas son 1.25 y ese valor lo dividimos por 240, profe. Teniendo en cuenta que para ese año la empleada empezó a laborar desde febrero, no se cuentan 12 meses, sino 11 meses, profe. Entonces, por eso es que para sacar la fórmula de horas extras nocturnas, se multiplicó 11, una hora por 11 meses, ¿sí? Entonces, ese fue el resultado que nos dio 11 horas extras nocturnas, profe. Y ese resultado nos dio pues 71.385. Para el caso de las horas extras diurnas, como fueron 11 meses, entonces multiplicamos 11 por 4, lo cual nos dio 44, que son las horas extras diurnas. Ese valor lo multiplicamos por 1.25 y lo dividimos entre 240 y nos da 203.958, profe. Perfecto. Vamos con las horas dominicales. ¿Cómo se obtuvo esas horas dominicales y festivas si las hubiese trabajado? Ok, profe. Las horas extras dominicales fueron en total 8 horas, profe. Fueron 3 horas extras diurnas, dominicales diurnas, y fueron 5 horas extras dominicales nocturnas, profe. Ajá. ¿Cuántas Entonces, hizo durante todo ese tiempo? ¿Cuántas horas? durante todo el tiempo, durante todo el año, Ajá.
No, pues profe, ahí fueron 8 horas, lo que nosotros hemos determinado, no sé, Mire, profe. mire el ejercicio. Ahí dice horas dominicales total. Ah, ya, profe, sí, ya voy. No, es que usted me pregunte, no me enrede, profe. Entonces, de acuerdo a la fórmula, profe, lo mismo, como se trabajaron 11 meses nada más, entonces multiplicamos las 3 horas extras dominicales diurnas por 11, que fue el valor de 33. Y las 5 horas extras diurnas nocturnas la multiplicamos por 11 y nos da 55. Entonces, la fórmula nos dice que debemos multiplicar el salario del año por el total de las horas extras diurnas y nocturnas dominicales dividido entre 240. Entonces, para el caso de las horas extras diurnas dominicales, nos dio 244.750 y para el caso de las horas extras diurnas nocturnas, lo multiplicamos por el factor de 2.5 dividido entre 240, nos da 509.895, profe. Correcto, Ya, hasta ahí. ya para pues el total de las horas extras entre diurnas y nocturnas nos dio el total de 1.029.988, profe. Correcto, Francisco Javier. Ahora ya tenemos liquidado todas las horas extras del año 2015. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó con ese total de 2015? Para liquidar las respectivas prestaciones sociales, ¿qué debía hacer? Para usted tener en cuenta para la cesantía. Más abajo me imagino que está, Sí, más sí, abajo aquí está. sí. Ajá. ¿Cómo se saca esos promedios? Explíquenos usted. Trabajo suplementario, El ¿me recuerda? promedio, los promedios. ¿Cómo sacó los promedios? Que están más abajo. ¿Lo bajas, por favor, Dani? Bájelo, Dani, por favor. Bájelo y ubíquelo en los promedios. Es el promedio de las, de las horas extras, profe. Pues ya tenemos el valor de cada año, ese valor lo dividimos por los meses laborados, profe. En este caso, pues como el 2015 únicamente laboró 11 meses, el promedio de las extras es 93.635. Correcto, Francisco. Muy bien. Correcto y clarito la explicación. ¿Listo, Francisco Javier? Bueno, vamos con Dani. Dani, vamos con la otra partecita de la liquidación Hola, laboral. profe. Buenas noches. Dani, buenas noches. Ahora usted me le ¿Cuál? corresponde explicarnos cómo sacó la liquidación de las prestaciones sociales. Ya Francisco Javier nos explicó detalladamente cómo sacaron horas extras, ¿cierto? Ya me indicó y ese mismo procedimiento se aplica para el año 2016, 17 y 18. Ahora sí usted nos va a indicar, Francisco Javier, cómo liquidó el tema de las cesantías, ¿sí? Correspondiente al año 2015 y demás, ¿sí? Aplicando los IBLs que son importantes para determinar el base de liquidación de las prestaciones. Indícanos, por favor, Dani, ¿cómo liquidar? Listo, profe. Bueno, profe, pues ya teniendo en cuenta lo que dijo Francisco, cierto, ya este ejercicio pues es muy práctico, profe, porque un valor pues nos va dando otro. Entonces cada vez se va haciendo el ejercicio como más fácil de entenderlo. Entonces, y teniendo pues en cuenta las fórmulas que usted nos brindó para poder realizar esta liquidación, entonces el concepto de auxilio de cesantías del año 2015, pues tomamos en sí lo que es el salario de ese año, que era 890.000, más ese promedio de trabajo suplementario, pues en este caso de las horas extras, que fue 93.635, más el auxilio mutuo. Más el auxilio mutuo, más el auxilio de transporte, perdón, profe. Ese auxilio de transporte para la fecha del año 2015 era de 74.000 pesos. Eso nos dio un total de 1.057.635. Ese auxilio, ese resultado lo multiplicamos por los días trabajados, que fueron, como lo explicó pues el compañero Francisco, la empleada no trabajó los 360 días, sino que trabajó 11 meses, para un total de 328 días. Lo dividimos por 360 días, como dice la fórmula, y nos dio un resultado de 966.356 de auxilio de cesantías para el año 2015. Correcto, Dani. Muy bien, hasta ahí, perfecta la liquidación de la cesantía. Vamos con los intereses a la cesantía. ¿Cómo liquidó de ese año 2015? Profe, sí, profe, lo que pasa es que ahora que tenemos un grupo pues de los compañeros que realizamos esto,
Entonces, antes de seguir con los intereses, vimos un error, profe. Un pequeño pues error, y ya lo voy a corregir, que aquí pues lo podemos ver, ahí lo marqué, que es el de Dani, 966.000. Dani, Sí, Francisco. Dani, ya te envié corregido el ejercicio. Eso, envíemelo Ah, por listo. favor. Corrección. Ya lo Bueno, voy a corregir acá, profe. Entonces aquí, para que los compañeros vean, aquí, mírenlo, acá está. La liquidación de los intereses de las cesantías, nosotros lo liquidamos completo y no era completo. No era millón, sino que era este valor de 966.000. Sí, 300, era este. eso. Entonces ya aquí queda corregido el ejercicio. Esto fue lo que vimos ahorita. Que no teníamos un error, profe, ya ahorita se lo reenviamos así corregido, pero pues menos mal lo vimos. Eso. Entonces ahí está. Entonces la liquidación de los, sí, profe, dígame. Tus compañeros, ¿cómo liquidaste estos intereses? Ya Bueno, con la los intereses a las cesantías, tomamos pues ese resultado de las cesantías, como lo vieron ahorita que lo tomé corregido ya, ese 966.356, lo multiplicamos por los días laborados. Como lo dije desde el principio, Francisco, y lo vuelvo y lo repito, la empleada no trabajó los 328 días, no trabajó los 360 días del año, sino que trabajó 11 meses para un total de 328 días. Después se le multiplica por ese 0.12 anual, y se divide por 360 y nos dio para un total de 115.634. Y así se hizo pues por todos los... Sí, profe. Eso. Ah, no, no. Este sí, Eh, obvio, sí, Ahí profe. cambia, Dani. Exacto. Ya le digo cuál es el resultado de ahí porque... 105, 654. 105, 654. 105, 654. Listo. Entonces, este es el resultado de los intereses a las cesantías y así como pues hicimos este ejercicio, así se realizaron en cuanto al año 2016, 2017, 2018 y 2019. correcto. Vamos con la prima de servicios. ¿Cómo la Con liquidaste? la prima de servicios, listo. Prima de servicios. Bueno, la prima de servicios pues se liquidó se realizó pues teniendo en cuenta pues las fórmulas que usted nos enseñó, profe, y esas fórmulas para teniendo en cuenta pues el sueldo, aquí la fórmula teniendo el sueldo del año 2015 que era de 890.000, ese promedio de ese trabajo, de esas horas extras, ese trabajo suplementario y el auxilio de transporte que nos dio 1.057.635. Ese lo multiplicamos por los días, el IB, sí, profe, lo que usted iba a decir, lo multiplicamos por los días laborados, en este caso fueron los 328 días, corresponden a los 11 meses, y lo dividimos por 360. Es la misma, prácticamente la misma fórmula que se realiza para los intereses a las cesantías. Para el auxilio de las cesantías, perdón, para el auxilio de las cesantías, profe. Entonces, así también se realizó en el año 2016, se realizó para todos los años, hasta el 2019, profe. Correcto, Dani. Muy bien. Bueno, vamos con Almilcar. Almilcar nos va a explicar, a ver, el concepto de las vacaciones, cómo liquidaron el grupo las vacaciones. Gracias, Dani. Bueno, profe. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, Dani. Perdón, Almilcar, cuéntame, ¿cómo liquidó usted el concepto de las vacaciones? Listo. Pues eso es algo muy sencillo, teniendo en cuenta que la fórmula dice que se debe tener en cuenta el salario, se debe multiplicar por los días trabajados y se divide por 720. Entonces, como lo dice Dani, como lo ha dicho Francisco, aquí la persona que elaboró, pues devengó un salario distinto en cada año, ¿cierto? Entonces, en el 2015, pues tenemos el salario devengado por 890.000 pesos, se multiplica por los días trabajados, que serían 328 días, se divide por el valor de 720 y nos da un valor de 405.444.000 pesos. Se hace lo mismo en el año 2016, 2017, 2018, 2019. Lo único que cambia ahí es el valor, el salario que devengaba en cada año. En cada año, correcto. Ajá, la única diferencia ahí.
Perdón, profe. ¿El La única... auxilio de transporte se lo incluye o no? No, profe, solamente se tiene en cuenta el salario y se multiplica por los días trabajados y se divide por 720. Ujú. Perfecto. Bueno, en este caso, Amílcar, la señora tiene dotación, derecho a la dotación y auxilio de Claro, transporte. sí, Ajá. profe. Muy bien. Habíamos hablado en clase de que las personas o los trabajadores que devengaran, digamos, menos de 2 salarios mínimos, tienen, digamos, este beneficio, ¿cierto? Tanto como el del auxilio de transporte y el de dotación. El de dotación es muy importante tener en cuenta que el empleador durante el año debe, digamos, suministrar esta dotación 3 veces, entonces, trimestralmente. Y en el tema del auxilio de transporte, se reglamenta, digamos, a lo que se establezca cada año, ¿cierto? Entonces, actualmente, como lo habíamos dado a conocer en algunas exposiciones, todo eso, ese auxilio de transporte se está dando en beneficio al tema de conectividad por el trabajo en casa. Por el trabajo en casa. Bueno, en este caso hubo una terminación unilateral del contrato, ¿no es cierto? Y el trabajadora tiene derecho a la indemnización por despido sin justa causa. Cuéntame tú cómo determinaron el valor a reconocerle a la trabajadora. Claro, ¿Cómo, profe. cómo hicieron la operación? ¿Cómo determinaron? Ujú. Qué pena, profe. Sí, En este caso, se debe tener en cuenta pues la fecha de ingreso, la fecha de egreso de la persona que laboró. Espérame un ratico, profe. sí. Dani, ya le devuelvo la llamada. Estoy en una exposición, ya le devuelvo la llamada. Entonces, qué pena, profe. Entonces, en el despido de sin justa causa, hay que tener en cuenta pues la fecha de egreso y la fecha de ingreso, ¿cierto? La fecha de egreso Ajá. pues es el 31 de diciembre del 2019, donde ya se le terminó su contrato, pero ella ingresó, digamos, el 2 de febrero del 2015. Si restamos estos dos valores, pues vamos a darnos cuenta que la señora trabajó 4 años, 10 meses con 29 días, ¿cierto? A estos 4 años se le debe, digamos, se le quita 1 porque pues ese es el que vamos a tener en cuenta al final para sumarle a la totalidad, digamos, de esa indemnización, ¿cierto? Entonces, el salario del 2019 está devengado por el valor de 1.070.000 pesos. Bueno, ese salario hay que tenerlo en cuenta para al final poderlo sumar, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta lo que dice ahí, pues los primeros 30 días de ese año. Y pues ya no, en la operación, pues ya no vamos a tomar esos 4 años, sino 3 años, ¿cierto? Porque uno ya lo quitamos. Esos 3 años los vamos a multiplicar por 20, tal como lo especifica la norma, y tenemos un resultado de 60 días. Los 10 meses se multiplican por los 30 días, eso nos da 300, se multiplican por los 20 de norma y nos da 6.000. A eso se dice que se debe dividir por 360 días, ¿cierto? Tenemos un valor de 16.6 y los 29 días se multiplican por la norma, nos da un total de 580, se divide por 360 y tenemos un valor de 1.61. Entonces, la fórmula dice que debemos sumar estos 3 valores indicados, que serían los 60 más 16.6 más 1.61. Esto nos da un resultado de 78.21 y este se multiplica por el valor diario que ya habíamos sacado arriba, que es el de millón 70 dividido entre 30, pues tenemos un salario diario de 35.666.000 pesos. Entonces, al multiplicar este valor, nos da un total de 2.789.000 pesos 437, más el valor del último año, que sería el 1.070.000, nos da un total para indemnizar por sin justa causa de 3.859.437. Muy bien, Almícar. Perfecta la liquidación. Listo, Almícar. Muchas gracias. Vamos con Gracias. Andrés. Gracias, Almícar.
Por favor, Andrés, explícanos cómo se dio una demora en el pago, ¿no es cierto?, de estos derechos laborales, qué liquidaciones, Andrés, se deben o qué indemnizaciones se le debe pagar a la trabajadora. Explícame el artículo 65, indemnización por falta de pago o moratoria. ¿Cómo liquidamos esa moratoria? Sí, profesora, en el artículo 65 pues lo expresa muy claro de que cuando el empleador no liquida, pues como usted nos lo explicó y ahí lo dice, no liquida rápido, y a partir de o sea, hasta los 24 meses, tiene la opción, o sea, de unos intereses moratorios, ¿no es cierto? Entonces, se liquida, en este caso, a partir, el último año que se elaboró, la empleada fue el 2019, ¿no? Y a partir del 19, pues no lo liquidó los demás años. Entonces, se liquida en el 2020 360 días y en el 2021 150 días, ¿no es cierto? Que hasta la fecha. Se suman esos días y da 510 días. Esto con el último salario que recibió la empleada, que fue 1.070.000 pesos, ¿sí? Se lo divide por 30 días, ¿no es cierto? Y también está también el interés, que serían 35.666 pesos. Este se lo multiplica por los 510 días para un total, nos va a dar un igual de 18.189.660 días, que son esos, y es lo que se debe pagar, son los 510 días que pues el empleador no liquidó, ¿no es cierto? Rápidamente. No le pagó a tiempo, digamos, su liquidación laboral, por eso se hace acreedora a esa moratoria. Les decía a ustedes que lo más drástico que puede recibir el empleador. ¿Listo? Bueno, entonces le corresponde 18.189.660 pesos. Listo. La liquidación por no consignación de la cesantía, ¿cómo la establecieron ustedes? Sí, la establecimos pues también por el artículo que habla, pues, bueno, no, usted ahí nos dijo de que cuando no se paga, entonces hay digamos, una tablita que cuando no la paga por meses, ¿no es cierto? Entonces se lo multiplica hasta por un 2%, hasta por el doble. O si no, si ya por años, si ya se pasa por años, ha pasado por años, entonces varios años que no la ha pagado el empleador, entonces debe ser anualmente por el 24%. Entonces lo que hicimos es aquí, en el primer año, como fue 11 meses, ¿no es cierto? Lo multiplicamos 11 meses por 2 y nos dio, o sea, cada mes nos dio un interés. Perdón, Andrés, hay que corregir ese valor del 2015, ¿no? Porque como en la parte de arriba, cuando liquidamos también las cesantías, nos dio más, valor, entonces son 105.000, me ayudan ahí, Amilcar está, son 105, arriba Dani, lo tienes, Dani. Sí, Dani, es 105.654. sí, así es, sí señor, 105.654. Exacto, por 22%. Y eso te da un valor de 23.243 pesos. 23.200. Bueno, ustedes sacaron la moratoria con intereses o valor de la no consignación con la ley 50 del 90, ¿correcto? Es una forma también de cobrar, ¿no es cierto?, estos valores por la demora en la consignación de las cesantías, ¿no? En este caso, la ley también sanciona al empleador por consignarle tarde las cesantías, ¿cierto? Bueno, perfecto. Entonces así lo hicieron. Y luego, ¿por qué el 24%, chicos? Sí, el 24%, profesora, porque a partir del año 2016, pues ya la empleada trabajó el año completo, o sea, los 360 días. Entonces, ahí aparece que cuando por año
ya se debe cobrar el 24%. Entonces, por eso, si a partir, miramos, 2016, 2017, 2018, 2019, pues los trabajó los 360 días, por eso se entendió o se entiende de que se debe liquidar el año, ¿no es cierto?, al 24%, o se debe hacer la liquidación. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuánto debía pagarle a hoy ese empleador al trabajador? ¿Cuánto debía pagarle? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuánto? O sea, el total pues, de la liquidación de la indemnización por no consignación de las cesantías. Bueno, aquí tienes que también sumar, Dani. Suma los 23.000, no creo Sí, que Andrés, ya este valor hay que corregirlo también, ya lo estoy corrigiendo. Perfecto. Entonces, el valor total a pagarle al trabajador es de ¿cuánto? El valor total de la liquidación laboral, ¿sí? Nos sumaría, bueno, pero pues con ese exacto, pues, un momento, profe, porque pues acá, pues con el ejercicio, porque teniendo en cuenta de que nos equivocamos en el 2015, pues nos dio un total de 42.849.456, pero obviamente hay que restarle aproximadamente 2.000 pesos, que fue la diferencia, ¿no? la diferencia. Muy bien. Bueno, compañeros, este ejercicio que terminamos con el grupo número 1, queremos a ustedes señalarle que esta es la forma que debemos liquidar cuando nos llegan los asuntos a consultorios jurídicos. Y esta es la explicación, señores estudiantes, que ustedes tienen que darle a un juez laboral cuando adelantan un proceso laboral. Cuando él les da la palabra y les dice el juez de dónde obtuvo todos esos derechos laborales que alegan una demanda, usted tiene que hacer el mismo ejercicio que hemos hecho aquí. Explicarle al juez de dónde obtuvo todos estos conceptos laborales. Entonces, miren lo importante que es saber liquidar. Ustedes perfectamente en esto pueden, con un contador público, que ellos son especialistas en estas liquidaciones laborales, perfectamente pueden debatirle una liquidación laboral. Perfectamente ustedes pueden hacer otra liquidación y comparar si el contador público tiene o no la razón. Por eso es tan importante, chicos, que esta liquidación laboral, hoy que la miramos en un caso real, sepamos dónde se liquida, cómo se liquida y cuáles son los valores. Entonces, miren, compañeros, ese es el ejercicio y ese es lo que me motiva para que ustedes se apropien de este tema. Miren que no es difícil, no es complicado. Lo único es dispendioso y de pronto, ¿no es cierto?, reviste tiempo en elaborarlo. Pero ya con esta base, con este ejercicio, ustedes ya pueden perfectamente en un proceso laboral explicarle al juez de dónde obtuvieron todos los valores que han liquidado. ¿Qué experiencia les dejó, chicos? ¿Con esto sí nos quedó claro los conceptos laborales? Grupo número 1. Profe, dale, Milka, dale. Profe, pues sí, nos pareció muy, muy interesante, nos dio paso para reunirnos, debatirlo y, digamos, estudiar el caso y del caso, digamos, ir desglosando lo que pues se requería, ¿no? Digamos, como para presentar, digamos, a una futura conciliación sobre esa falta por parte del empleador con su trabajador. La verdad sí nos sirvió muchísimo, profe. Eso es, Anícar, la idea, ¿no es cierto? De que ustedes, cuando ya vayan a una conciliación, a un proceso laboral, ustedes puedan explicarle, esa es la explicación. Cuando el juez le dice, bueno, ¿y de dónde le dan 5 millones de pesos en horas extras? Usted le dice, señor juez, trabajó 14 o 17 horas. Él trabajaba, le tomaban horas diurnas y nocturnas y las liquide de esta forma. Entonces, el juez laboral perfectamente, señores estudiantes, les puede conceder, ¿no es cierto?, estos derechos laborales si usted los prueba dentro de una demanda laboral. Es por eso este ejercicio, es por eso que
invito a los estudiantes, ¿no es cierto? Compromiso en estas liquidaciones. Ustedes el día de mañana van a salir a sus empresas, ¿no es cierto? Van a tener la oportunidad de reunirse con sus contadores, ¿no es cierto? Y lo primero que ustedes van a hacer es corroborar si efectivamente lo que está liquidando el contador público se ajusta a la norma laboral. Ese era el criterio y el sentido, ¿no es cierto?, de este ejercicio práctico. Y eso es lo que me motivó para que ustedes aprendan esa parte liquidatoria que es muy importante, ¿sí? Para ustedes que es difícil, pero sí que necesita una atención, ¿no? Digamos, muy exacta de la persona que hace, ¿no es cierto?, este ejercicio liquidatorio, que en última son los derechos laborales. Muy bien, compañeros, felicito, ¿sí? Esa es una forma de presentación y esa es una forma de cómo entender, ¿sí?, cuáles derechos laborales le corresponden al trabajador. Muy bien, compañeros. Vamos con el grupo número 2. Muchas gracias, Dani. Profe. Cuéntame. Profe, pues, dando mi opinión personal, o sea, a mí me pareció, o sea, yo lo veía muy difícil, ¿no? Porque como pues yo casi todo el mes estuve por fuera por el tema de las manifestaciones y ahorita pues me dieron permiso para venir a presentar el examen, profe. Entonces, el día que yo me reuní con los compañeros, pues yo veía esto muy complicado porque pues no es lo mismo que hacer el trabajo con ustedes aquí presencialmente, o sea, habitualmente ahí, y otra vez otra cosa es la grabación. Entonces ya cuando estaba con los compañeros allá, ellos, pues yo con la idea que tenía, ellos me explicaron, ¿sí? Y pues se me hizo un poco más fácil y ya pues entendí todas las fórmulas a qué punto llegaban, ¿sí? Entonces me pareció muy claro y me pareció muy interesante ver esa forma en cómo se liquida, ¿sí? Y sobre todo una parte en especial, el tema de las cesantías, ¿sí? Del tema en que cuando no se cancelan las cesantías generan unos intereses y cómo se pagan los intereses y cómo se pagan si no les han pagado durante bastantes años. Entonces sí me pareció muy bacano y muy interesante el tema de la liquidación de las prestaciones, profe. Mire, yo les digo, chicos, tal vez por conocimiento y por práctica, el derecho laboral es uno de los derechos más bonitos que hay. Ustedes van a tener la oportunidad desde aquí hasta que terminen su carrera de conocer mucho, ¿no?, de lo que es el campo jurídico, pero el derecho laboral es un derecho muy práctico. Y cuando nosotros vamos a defender los derechos laborales, siempre nos vamos a encontrar con ellos, con la liquidación de derechos laborales. Y eso representa dinerito para el trabajador y para ustedes buenos honorarios, porque ustedes saben que todo en el derecho laboral, ¿sí?, si no se paga a tiempo, se cobran indemnizaciones. Entonces, una demanda, miren, que pudo, ¿no es cierto?, una reclamación pudo haber sido de escasamente unos 5 o 6 millones o hasta 10 millones, perfectamente se convierte en 42 millones, ¿sí?, que de pronto un juez laboral se la puede conceder en su integridad. Entonces, miren, esa es la dinámica del derecho laboral. Ese es, digamos, tal vez esa dinámica que a nosotros, ¿no es cierto?, nos llama mucho la atención porque, mire que partimos de cosas ciertas. Tal vez en otras áreas del derecho, por allá en penal, en administrativo, de pronto no tengamos las cosas, digamos, tan exactas como el derecho laboral sí lo permite. Entonces, a los que les encanta el derecho laboral, mire, esto es una muy bonita posibilidad de, ¿no es cierto?, de trabajar, porque siempre vamos a encontrar, ¿no es cierto?, derechos laborales que vamos a tener que discutir en los procesos laborales. Cuando ya miramos procesal laboral en octavo semestre, ya les voy a enseñar cómo hacemos las demandas laborales para hacer exigible estos derechos, ¿sí?, que, digamos, son muy interesantes en la protección de estos derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, esta es una partecita de todo lo que ustedes, ¿no es cierto?, van a aprender hacia futuro. Muy bien, muchachos. Profe, qué pena, una pregunta. Voy con el grupo número 2. Grupo número 2. Muy amables a todos. Profe, ¿sí me escucha? Profe. Sí, lo escuchamos. Profe, una pregunta, ¿Francisco? qué pena. Sí, profe, ese valor total de la liquidación laboral se puede conciliar en un juzgado, después ya cuando se termine la demanda y toda la situación. Sí, Francisco Javier. Cuando ustedes vean procesal laboral, van a mirar dos momentos importantes para hacer que estos derechos se paguen. Puede ser a través de una conciliación extrajudicial por fuera del proceso o lo podemos hacer dentro del proceso laboral. ¿Listo? Entonces, compañeros, cuando lleguemos ya al procesal laboral, ahí vamos a tener la oportunidad
Ahí vamos a mirar cómo voy a hacer que estos 42 millones a través de una demanda o a través de una conciliación se paguen al trabajador. Entonces vamos a mirar cómo se dividen los derechos ciertos, inciertos, y cómo llegamos a concretarlos en una respectiva demanda laboral. Esto es un ejercicio muy bonito, señores estudiantes, ya lo van a ver, ya ustedes van a aprender de este paso, van a luego a mirar el procedimiento y de una vez ya ustedes se van a preparar para llevarlo a la audiencia pública en ese momento, que es importante. ¿Y dónde van a llevarlo a la audiencia pública? Cuando ya estén en consultorios jurídicos, cuando ya me les asignen los asuntos laborales, ¿sí? Ya van a tener que toda esta sustentación que le están haciendo, lo van a proyectar allá ante el juez laboral, ¿no es cierto? Por eso este derecho laboral es tan dinámico y tan práctico, ¿no es cierto?, que hace mucho a la realidad laboral, ¿no es cierto?, a lo que vamos a discutir dentro de los procesos laborales. Bueno, listo. Muchas gracias, compañeros. Vamos con el grupo número 2. ¿Quién lo integra, Víctor? Profe, buenas noches. Grupo número 2 lo integra... Buenas noches. ¿Sí me escucha, profe? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, Víctor. Bueno, profe, lo integra la compañera Sonia Yanira Caratar, lo integra también la compañera... ¿cómo es, Sonia? Disculpa. Yuri Luceni Díaz y Angie Paola Cifuentes. Listo, Eso. compañeros. ¿Cómo les fue con el ejercicio? A ver, ¿cómo ustedes lo plantean? Profe, el ejercicio me pareció sabroso, atractivo, me gustó harto, me causó pues... hace rato no hacía ejercicio así como de matemáticas que generaran como cierto estrés y cansancio mental, pero muy bonito. O sea, me interesó bastante. A ver, entonces lo escuchamos. Víctor, a ver, inicie con su sustentación. A ver, entonces Bueno, la voy a ubicar en el... Bueno, vamos a ver. Espérame un ratico, voy a ubicarla en el correo. Bueno, ¿quién me envió ese? ¿Ani? ¿Ani fue la persona que me envió? Sí, señora. Bueno. Bueno. Entonces, Víctor, lo escuchamos. bueno, profe, pues iniciamos con el ejercicio que usted nos había establecido, donde María Pérez, trabajadora en la empresa Pollo Rico, bueno, trabajó durante el año, desde el año 2015 al 2019, teniendo pues diferentes salarios en cada año. Aquí está, en el 2015 890.000, en el 2016 93.000, 2017 97.000, bueno, así sucesivamente le iba aumentando su empleador. Que si tenía, de una vez respondemos la pregunta, ¿tenía derecho a subsidio de transporte? Claro que sí lo tenía, por no ganar más de 2 salarios mínimos. Ahí de una vez pues resolvimos una de las cuestiones a resolver. Y ¿cuántos meses trabajaron en el año? Durante el 2015, ella inició el 2 de marzo del 2015, entonces trabajó pues en este caso 10 meses hasta finalizar este año. Luego pues 12 meses continuos. Ya. Trabajó un día por mes en un horario entre las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues en el primer año, el 2015, solo trabajó pues 10 días correspondientes a esa fecha. En el 2000 dominicales igualmente fue un día por mes. Entonces tablita nos ilustra perfectamente los días trabajados. Liquidación de horas extras. Horas extras, ajá. Bueno, profe, pues lo hice por años. En esta tablita pues hice el día que trabajó de 8 a 10 de la noche, acá lo dice. Fueron 14 horas laboradas. De esas 14 horas laboradas, pues 8 eran reglamentarias, menos una de almuerzo, quedaron 5 horas remuneradas por mes. De esas eran 4 horas extradiurnas y 1 hora extra nocturna. Ajá, correcto. Bueno, luego el dominical en el 2015 pues fueron 10 días laborados, no fueron 12, inició el 2 de marzo, el horario comprendido de las 8 de la mañana a 10 de la noche,
durante el año como tal. Esto equivale pues a 14 horas. Por 10 son 140 horas laboradas. De esas 140 horas laboradas, 80 eran reglamentarias, 10 de almuerzo, quedaron 50 horas remuneradas al año, 40 eran horas extradiurnas y 10 horas extranocturnas, dominicales. Listo. Bueno, este es el salario del 2015. Lo multiplicamos por las horas extras diurnas anuales, que fueron 40, equivalente a estas 40 horas. Ya. Y, perdón, lo multiplicamos por el factor multiplicador, que era 1.25, dividido por la fórmula de 240. Aquí no sale con la fórmula, menos mal no ocupe tanta calculadora, nos sale el precio, el valor. El valor. Lo mismo, las otras 10 horas extra nocturnas anuales con el factor multiplicador 1.75 dividido en 240. Nos dio este valor. Correcto, muy bien. Bueno, las dominicales en el año 2015, digamos así, un día laborado, era de 3 p.m. a 11 de la noche, eran 8 horas laboradas, 3 eran hora extra dominical, al 1.75, 3 era extra dominical diurno, al 2.0, y 2 eran horas extra dominical nocturno, al 2.5. Bueno, esto pues aquí la saqué mensual, ¿no? Y aquí ya la saco anual. Como fueron 10 meses, estas 3 ya no son 3, son 30. Ya 30. Esta 3 igual 30 y este 2 serían 20. Bueno, el salario 890.000, multiplico por estas 30, factor multiplicador 1.75, que es este, dividido en 240 nos da este valor, sin errores por tener fórmula. Lo mismo, pues, las horas extra dominical diurnas, factor multiplicador 2, nos da este valor, y las otras 20, factor multiplicador 2.5, fórmula 240 nos da este valor. ¿Qué más? Ya el 2016 con la misma dinámica. Ajá, 2016. Bueno, una vez, Víctor, que ya sacó año por año, está correcto el procedimiento. ¿Qué pasó con los promedios? ¿Cómo los sacó? Bueno, nos fuimos a liquidación de hora extra. Este es 2018, así lo hice, este es 2019. Nos fuimos para acá. Promedio de trabajo suplementario, 2015. Fueron 40 horas extradiurnas, este valor. Perdón. Aquí estoy. Bueno. Luego 10 horas extra nocturnas, este valor, más 30 horas de extra diurnas, dominicales, 30 horas extra diurnas dominicales anuales y 20 horas extra diurnas nocturnas, dominicales nocturnas. Nos da este valor. La suma de todo, pues dividido por la suma de todas estas. Ya. Le dieron 852.000, ¿cierto? 152.918. ¿Por qué lo divides sobre 10, Víctor? Para sacar el promedio de todo el año, todo esto fue lo que esta persona ganó en horas extras. Lo dividimos en los meses que trabajó. Esta persona pues no trabajó todo el año, trabajó solo 10 meses, 2 de marzo al 31 de diciembre. Correcto, Víctor. Entonces ahí sacó el promedio. Entonces el total que le dio ese año, 2015, que fueron 852.918, dividido entre 10 meses, y ese valor de 85.000 pesos es el que le corresponde al promedio. Listo, Víctor, muy bien. Vamos con Ani. Ani, cuénteme, ¿qué hace con ese promedio para liquidar cesantías? ¿Cómo hace Ani para liquidar las cesantías? Vámonos a la liquidación de cesantías. Ajá. ¿Me escucha, profe? Sí, señorita. Bueno, primero que todo vamos a tener en cuenta la fórmula, ¿cierto? Que es el salario más el promedio de trabajo suplementario
más el auxilio de transporte por los días trabajados dividido entre 360, ¿cierto? Bueno, en el año 2015 el señor devengaba un salario de 890.000 pesos más el promedio del trabajo suplementario, que serían 85.221, más el auxilio de transporte, que sería 74.000 pesos. O sea, Por que el día. IBL, ¿cuánto es? Millón, eso, ya lo mismo, 1.049.000, listo. Sí, señora. Y bueno, Ajá. lo multiplicamos por los días trabajados en el año y lo dividimos entre 360. Esto nos da un total de 871.494. Correcto, Ari. Así lo hizo para todos Muy los años. 15, para todos los años, señora. 16, 17 y 18. Perfecto. Intereses a la cesantía, Ani, ¿cómo lo sacó? Los intereses a las cesantías debemos tener en cuenta la fórmula que es el resultado de las cesantías por los días laborados por el 0,12 dividido entre 360. Ajá. En el 2015, bueno, el resultado de las cesantías era 977.346 multiplicado por 10 días trabajados por el 0,12, lo dividimos entre 360 y eso nos da un total de 72.382. ¿Me A ver, escucha, miremos el profe? resultado de... Aquí creo que también tenemos una diferencia, Ani. Profe, La- dime ¿sabe tú. qué creo que pasa, profe? Lo que pasa es que el Ajá. compañero Víctor tomó un auxilio de transporte diferente. Esa creo que es la cuestión. Ah, bueno, entonces corrijámosla, ¿sí? Porque mira, si yo miro la liquidación del auxilio de cesantías del 2015, en el resultado les da 859.689, ¿sí? Como el Sí, otro señora. grupo, hay que ajustarlo. Ese valor, ese resultado es el que debes traerlo, Ani, acá, la liquidación de los intereses a la cesantía. Sí, señora. Sí, quizá varía 850. un poquito por el auxilio de transporte que lo teníamos un poquitico diferente, pero no fue más. Ah, perfecto, listo. Entonces corregir también, ¿no? El resultado de la cesantía lo traigo a la liquidación de ese resultado por los días trabajados, muy bien, por el 0.12. ¿Por qué les digo 0.12, chicos? Porque esa es una constante que me permite sacar exacto el valor que le corresponde al trabajador por sus intereses. Entonces, les aconsejo que cambien ese 0.30 que dice, o 0.10 por 0.12, pues que en últimas, digamos, nos da algo, pero como hay un día de diferencia, es mejor que lo tomen la constante 0.12 siempre, ¿sí? Ahí lo que varía son los días Pues, y eso nos Profe, va a pero si permitir. son 10 meses y es uno mensual. Sí, pero es mejor tomarlo 0.12. ¿Sabe por qué, Víctor? Porque como no es 300 días trabajados, sino 299, hay un día. Ese día de diferencia para 300 puede ser una milésima diferencia, pero el Ministerio de Trabajo siempre lo dice, tome la constante del 0.12 porque se le va a dar exacto. Como va a determinar es el valor de los días. ¿Listo? Téngalo presente para que ese día ahí les dé una fracción chiquitica, eso se lo tengamos en cuenta. Porque recuerden que al trabajador no hay que hacerle perder ni un pesito de su liquidación. Así sea un pesito, eso debe contar en la liquidación. ¿Listo? Bueno. bueno, profe. Listo, vamos con las, Ani, terminemos con la prima de servicios. ¿Cómo la liquidar? Bueno, profe, para la prima de servicios tenemos en cuenta la fórmula que es la siguiente. El salario más el promedio de trabajo suplementario más el auxilio de transporte por los días trabajados dividido entre 360. Bueno, el salario, en el 2015 la señora devengaba un salario de 890.000 pesos más el promedio de trabajo suplementario que serían 85.291 más el auxilio de transporte que sería 74.000 pesos, lo multiplicamos por 10 días trabajados en el año, lo dividimos entre 360 y nos da un resultado de 977.346, que también es un poquito diferente con el compañero, pero por lo mismo que le dije, profe, del auxilio de transporte.
Listo, perfecto. Y así lo hicieron para el año 2015, Para todos los 2016 y sí. Bueno. Listo, muchas gracias, Ani. Sonia, Bueno, profe. vamos, Sonia, con las otras prestaciones sociales. Bueno, cuéntame de las otras prestaciones sociales. Auxilio de Sí. cesantía, anotación, ¿tenía derecho el trabajador? Sí, doctora, sí tenía. Entonces voy a empezar Bueno. explicando la liquidación de vacaciones. Vacación. Para liquidar el concepto de vacaciones, pues de cada año tenemos la fórmula que es el salario por los días trabajados dividido entre 720. Entonces aquí tenemos que en el año 2015 el salario que le vengaba a la trabajadora eran 890,000 por 299 días trabajados, y esto se le divide por la constante, que son 15 días pues de vacaciones que se le dan, 720 igual, para darnos un resultado de 359,597. Para el año 2016 aplicamos la misma fórmula, el salario, que son los 930 por los 360 días, dividido entre la constante, para un total de 465 días. Lo mismo para las vacaciones, para un total de 485,000 pesos. En el año 2017, perdón, no se lo escuchó muy bien, profe, se lo escuchó entrecortado. ¿El auxilio de transporte lo incluye o no lo incluye? El auxilio de transporte, sí. ¿Se incluye para el concepto de vacaciones? No, para este ejercicio no, solo estamos liquidando las vacaciones, profe. Por norma, recuerda, Sonia, que por norma laboral el auxilio de transporte no se lo toma en cuenta para las vacaciones, únicamente el salario, Bueno, Sí, profe. listo. Sonia, cuéntame, ¿tenía derecho a indemnización por despido sin justa causa este trabajador o trabajadora? Sí, sí tenía. ¿Cómo liquidó? Sube un poquito, Víctor, para mostrar la página. Pues se dice más arriba, Víctor, para explicar la liquidar para la indemnización por despido sin justa causa. Entonces ahí tenemos la ley 789 del 2002, que está contemplada pues en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí tomamos, sí, pues por regla general se aplica la fecha de egreso. También se toma la fecha de ingreso, que la trabajadora egresó el 31 del mes 12 del año 2019, y la fecha de ingreso el 2 del mes de marzo del 2015. Entonces sacamos un tiempo laborado que fueron 4 años, 9 meses y 29 días. Este 4 pues se nos convierte en 3, ¿no? Tomamos el último salario del año 2019, que fue 1.070.000. Ese salario lo dividimos por 30 días del mes para un resultado de 35.667, que es equivale al valor del día. Para el primer año tomamos entonces los 3 años pendientes por pagar por los 20 días de indemnización, que nos da 60 días. Estos días los convertimos en días de indemnización, que vienen a ser los 9 meses por los 30 días del mes trabajados, igual a 270 días que la trabajadora laboró. Esto, la norma nos da 20 para un total de 5.400, y esto se los divide en 360 días del año. Entonces nos da 15 días de indemnización. Luego vamos a convertir los días. Entonces se toma los 29 días
por 20 de la norma para un total de 580 y esto los dividimos por 360 días fiscales del año para un total de 1,61 días. Luego pasamos a convertir los años, son 3 años más los 3 años más los 9 meses más los 29 días para un total de 76,61. Esos serían los días de indemnización por el valor del día de trabajo, los 35.667 para un total de 27, perdón, aquí es 27, perdón. Bueno, ahí está todo el resultado. Te dio días de indemnización 76.61. Ajá, ¿por qué lo multiplicas? Este se lo multiplica por el día del trabajo. El valor del día del trabajo son 35.677. Nos da un total de 2.732.449. Luego este valor, este es el resto de años y días, más el sueldo, el primer sueldo, entonces nos suma un total de indemnización 3.802.449, la suma de todos, días, meses y años. Muy bien, Suri. Bueno, Luceni, muchas gracias, Suri. Luceni, ¿cuáles otras indemnizaciones tiene derecho este trabajador o trabajadora? Luceni, Yuri Luceni. Disculpe, profe, no lo escucho bien. ¿Qué otras indemnizaciones ¿Sí me tiene escucha? derecho? Sí la escucho, sí la escuchamos. Continúe, Luceni. Qué pena, profe, es que la escucho entrecortada. Explíquenos, Luceni, ¿qué otras indemnizaciones tiene derecho trabajador o trabajadora? Profe, ya tiene una mala conexión, profe. Bueno, por favor, indíquemele que Qué pena. indique qué indemnizaciones tiene derecho ese trabajador o trabajadora. Explíquenos la indemnización por falta de pago. ¿Cómo la obtuvo, Luceni? Indemnización por no consignación de cesantía. Profe, ¿me escucha? Sí, sí la escuchamos, Profe. Sí la escuchamos, continúe. La fórmula para para la fórmula de esta es el salario diario por los días trabajados. Entonces, multiplicamos el salario, por ejemplo. A ver, Luceni, no nos queda claro. ¿Cómo es la indemnización por los 315 días? No, Luceni? No le escucho bien, profe, qué pena. A ver, Luceni. Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí la escuchamos, tranquilo. Luceni, entonces explícanos, ¿cómo es la indemnización moratoria o falta de pago? ¿Cómo se liquida? Amiga. Si no, que lo haga vía telefónica y lo ponga en altavoz. Amiga, indemnización moratoria o falta de pago. ¿Sí me escuchan ya? Sí, la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno, entonces, la indemnización moratoria, cogemos el salario diario y el total de días y ya nos da el valor de la indemnización.
A ver, Entonces, en este caso, decíamos que el valor del salario diario es 35.667. ¿dónde está liquidada, Luceni? Indíquela, por favor. ¿Quién está con las proyectando? Víctor, indíquenos dónde la liquidaron. Eso. Ajá. Listo, Luceni. Entonces explíquenos, ¿cuánto le dio de moratoria? Si restablece. Luceni, ¿ya restablece? Amiga, llámeme. Yo le hago escuchar a la profesora, llámeme, porque no se escucha nada. Profe, yo mientras tanto le hago una inquietud. Yo coloqué esta anotación por algo que registré en la hoja. ¿Sí está bien? A ver. La moratoria, a ver. Dice que es un día de salario por cada día de retardo, ¿no es cierto? Entonces toma el último salario, lo multiplico por el total de días en mora. Ajá. Ahí está correcta. Bueno, esperemos a la compañera. Este punto. No se cobra interés moratorio. No moratorio, sino interés moratorio. Ya, Es que me quedó la duda en el anterior ejercicio. ya. Ya la compañera ya restableció su... Profe, le dije que me llamara para yo hacerle escuchar directamente desde el celular, ¿vale? Bueno, listo, perfecto. Dejemos el micrófono abierto. Sí, compañera Luceni, sí, restableció el sonido. Dice que me está llamando, pero no me llega la llamada, profe. Démosle un minutico a ver si se puede comunicar.
Amor, ¿usted tiene minutos? ¿Aló, amiga? La voy a colocar en voz alta, ¿vale? Profe, ¿la escucha bien? Sí la escuchamos. Adelante. Entonces, que termine con la explicación de la moratoria. Amiga. Con la moratoria, dice la profe. Paola. Sí, sí, amiga, hable, sí. Bueno, entonces, la liquidación moratoria para el 2015 va de los 890.000, que es el salario del 2015, más el auxilio de cesantía, el interés de a la cesantía, la prima de servicios y las vacaciones. Entonces, para un total de 2.548.442. A ver, la moratoria no la entendí. ¿Cómo es la liquidación de la moratoria? Ahí está en pantalla del artículo 65. ¿Cómo es? Luceni, ¿qué tomo para la moratoria? Para la moratoria, la fórmula. ¿Cuál fórmula? El primer salario el auxilio de cesantía. No. Es la moratoria, Luceni. Es la moratoria. No estamos metiendo prestaciones sociales, es la moratoria. ¿Cómo la liquida? Ahí lo está Moratoria, mujer. Moratoria, escucha, moratoria. A ver, el salario diario por el total de días, el salario diario de 2.665. Ajá. Ajá, por los 510 días en mora, esto me da un total de, no se lo puedo mirar, de 1.190. Profe, ¿sí le escuchó? Sí, algo le entendí. A ver, valor diario de salario, bueno, por los días. ¿Qué otra indemnización liquidaron? Bueno, entonces, creo que ya no hubo posibilidad de comunicación. Perfecto, entonces terminamos con la moratoria. Bueno. Gracias, profe. Listo, bueno. Entonces, miren, señores estudiantes, entonces, con este ejercicio pudimos establecer cómo se deben cuidar los derechos laborales. Sí, compañeros, cuéntenme. Profe, en cuanto a la pregunta que tenía el compañero Víctor sobre que no se cobraban los intereses de la moratoria por no superar los 24 meses o pues los 720 días que les dice en el artículo
está contemplado pues en el Código Sustantivo del Trabajo, porque para este caso nosotros hicimos una suposición de que los años anteriores, 2015, 2016, 17 y 18, sí se había liquidado, pero para el 2019 ya, y 2019 a 21, pues o sea, a la fecha de este año, que es junio, entonces por eso se sacó esa regla general que está ahí de los 510 días. ¿Cómo sería ahí, profe? También se la puede hacer así como nosotros le Lo que presentamos. pasa es que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo me dice que a la terminación del contrato laboral, si el empleador no paga salarios y prestaciones, deberá pagar un día del salario por cada día de retardo, por 2 años. 2 años son 720 días. ¿Qué dice la norma? Al mes 25 se liquidan los intereses a la tasa máxima legal permitida. Entonces, no es intereses moratorios, no, intereses moratorios no, es a la tasa máxima legal permitida. Entonces, a partir del año o del mes 25, ¿sí? Después del mes 24, mes 25, empiezan a liquidarse, ¿sí? De intereses diarios, ¿sí? Por ese concepto, ¿sí? De haberse demorado. En este caso, creo que no alcanzó a 720 días, no había lugar a liquidar intereses a la tasa máxima legal permitida. Entonces, no hay porque toca esperar que cumpla los 2 años. En este caso, le faltaban días para cumplir los 2 años. Entonces, solamente se liquida moratoria. ¿Listo? Solo la moratoria de los 700 hasta los 720. ¿Listo? Bueno, listo, compañeros. Muchísimas gracias. Entonces quedo complacida, pues por lo menos creo que este ejercicio liquidatorio queda, ¿cierto? Para los grupos entendido. Está muy bien la forma como han liquidado. Es la forma correcta como se debe, ¿sí? Calcular esos derechos laborales. Para mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar al grupo número 3, por favor, grupo número 3. Van entonces a socializar la liquidación que les correspondió, ¿sí? Grupo número 3. Y nos queda pendiente mañana unos minuticos para socializar la ficha jurisprudencial, ¿sí? Mañana entonces por grupo vamos a dar una pequeña, ¿sí? Pequeños minuticos para que por favor, ¿sí? Nos socialicen un poquito de la ficha jurisprudencial, ¿sí? Que hace parte ya de la actividad final, ¿sí? Que conlleva a la nota y a la evaluación definitiva de este curso de Derecho Laboral y Colectivo. Ani, cuéntanos. Ani. Profe, ya le quería decir que la compañera Yuri vive en el Putumayo, entonces justamente ahora está lloviendo ahí la conexión. Bueno, no hay problema. Entendemos los problemas de conexión y de conectividad que les pueden presentar. No hay problema. Gracias. Bueno, entonces compañeros, entonces mañana, entonces terminamos con el grupo número 3 y socializamos rápidamente las fichitas jurisprudenciales y con eso ya terminamos, ¿sí? Exitosamente este curso de Derecho Laboral Individual y Colectivo. Muchísimas gracias por su atención.